Bienvenidos a su teleclase Saber Agropecuario. Un saludo especial a todos los técnicos del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, a todas las familias nicaragüenses y a todos los que ven y no se pierden esta su teleclase. Agradecemos al equipo de Canal 6 y Canal 15 por permitirnos compartir las acciones y obras del quehacer del Ministerio Agropecuario. Agradecemos a nuestros hermanos productores que nos permitieron llegar a cada unidad de producción para compartirnos sobre las obras de cosecha de agua para incrementar la producción en época seca. Por ahora, pasemos al segmento ¿Sabías qué? El registro de 1 milímetro de lluvia equivale a 1 litro de agua por cada metro cuadrado. El cultivo de frijol necesita 491 milímetros durante su ciclo, lo que representa 3.437 metros para una manzana. Sembrar cultivos en asocio te permite hacer una barrera natural para que las plagas reduzcan su efecto en los cultivos. La variedad de maíz de 110 días hasta su cosecha necesita 483 milímetros de agua para su desarrollo, es decir, 3.381 metros cúbicos por manzana. El consumo de agua en bovinos es del 8 a 12% del peso corporal por día, cuando la temperatura ambiental promedio es de 25 grados centígrados, es decir, 30 litros diario. En un año consumirá 11 metros cúbicos de agua por animal. Las lagunetas pueden utilizarse multifuncionalmente en dependencia de uso, tamaño y volumen almacenado, para abrevadero del ganado, riego, cultivo de peces y punto de estaciones de aves migratorias y fauna local. En un rollo de cinta de riego de goteo de 2.500 metros de longitud, se pueden cubrir 31 surcos de 80 metros de largo. Buenos días, estamos de regreso en su teleclase Saber Agropecuario y nos encontramos con el compañero productor Santos Danilo Rivera Cruz, el cual nos abordará en este momento cómo ha venido desarrollando sus obras de captación de agua y el proceso de producción obtenido con este. Cuéntenos, don Danilo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que nos dan de presentar los avances en nuestra finca. La obra de cosecha de agua como tal ha venido a mejorar las condiciones de nuestra finca, ¿verdad? Como les dijera, en un 80%. O sea, antes no teníamos el agua que hoy disponemos para aguar nuestros animales, recorríamos grandes distancias para hacerlo, pues. Y el día de hoy, pues, ya tenemos aguas para incluso regar el pasto que hemos venido plantando. El mantenimiento que usted le da a su obra de cosecha de agua, ¿cada cuánto lo hace? Bueno, generalmente esta obra se hizo el 4 de junio del año 2020. A partir de ahí vinieron todas las horas de mantenimiento que había que hacer, en este caso los diques, el aliviadero, y no ha sido tan fácil pues trabajar esa parte porque el año pasado hubieron 2 huracanes, ¿verdad? Y eso nos obligó a trabajar en el aliviadero en 100%. Estar dedicado también a la obra, que no se nos fuera a dañar, porque esto es lo que le da el valor a la finca el día de hoy, ¿no? Correcto. ¿Qué medio usted pone en práctica para mantener este reservorio, verdad? En lo que hablamos del mantenimiento, o mejor dicho, ¿de qué manera usted ha visto que ha podido darle mantenimiento a este reservorio? Correcto. Bueno, utilizamos como medio para darle utilidad un sifón.
con el cual trasladamos el agua hacia los lugares donde hemos hecho o tenemos el abrevadero, le decimos nosotros, ¿verdad? Ha sido con unas llantas, trabajar con llantas, ahí le damos agua a los animales, pero es a través del sifón. La alimentación de la obra prácticamente es captación de la agua de lluvia de la escorrentía que viene de la zona de recarga de la parte de arriba de la finca. En general, cuéntenos, compañero Danilo, ¿cómo le ha cambiado la vida a usted esta obra de cosecha de agua aquí en su finca? Ha sido un cambio rotundo, pues, porque antes nosotros teníamos que soportar las indirectas de la gente porque decían que aguábamos el ganado, ¿verdad? Del agua el agua potable, pues. Pero también lo que hacíamos era recorrer distancias para aguar los animales, ¿verdad? Entonces, eso ahora que tenemos el agua, sin tener problemas con los vecinos y tener el agua aquí en la parcela, nos ahorra tiempo. Entonces, mi papá y mi mamá son mayores de edad completamente a los 76 y 82 años que tiene mi papá, pues. Entonces se necesita ahorrar energía, ¿verdad? Y eso por lo menos ya él ahora solo abre una manguera allí, destapa una manguera ahí y ya sale el agua. Pues ya no tenemos que ir a aguar los animales 2 horas, que ni los animales no pierden energía. Está bien, correcto. ¿Puede usted mencionarnos entonces, o mencionarnos mejor dicho, qué uso le da a este reservorio? Nos había mencionado diferentes usos, tanto en cultivos como ganado. Sabemos que el reservorio es aprovechado en otros usos, ¿verdad? ¿Puede usted mencionarnos los principales usos que usted le da a este reservorio? Correcto. Los usos que se le dan es uno para riego del pasto. Ahora tenemos la oportunidad nosotros de poder trasplantar. Por ejemplo, ahorita estamos sembrando semilla de zacate y tenemos la oportunidad de poder regar de ahí. Entonces, ese va a ser uno de los usos. Ese es uno de los usos. Durante la época de verano estuvimos regando la caña mar alfalfa que tenemos, ¿verdad? Y también para aguar los animales, ¿verdad? Ahí, como le decía, ya no recorremos esas grandes distancias. Cuéntenos, compañero Danilo, ¿qué pasos debió seguir usted para poder realizar su obra de captación de agua? ¿O qué pasos siguió, verdad, ordenadamente para usted lograr lo que tenemos aquí atrás, su obra de captación de agua? Bueno, primeramente uno tiene identificado la necesidad. Entonces nosotros en cualquier momento, yo hablaba con mi mamá si viniera una cosecha de agua, había visto experiencias en otros lados, y entonces pues ya habíamos dicho que nosotros podríamos tener condiciones para hacer eso, ¿verdad? Entonces en determinado momento vinieron alguien del CATIE, una visita por ahí, y dijeron que andaban buscando dónde podrían, y encontraron a mi mamá, pues, ¿verdad? Entonces mi mamá les dijo pues sí, que podían inspeccionar, y a partir de eso pues nos solicitaron participar en una reunión, nos explicaron, yo fui con mi mamá a esa reunión y hicieron una segunda visita para ver el sitio, y entonces en ese momento dijeron que podríamos hacer una calicata para ver si ofrecía las condiciones de suelo, pues, para hacer la mezcla de suelo, y fue de esa manera. Hicimos una calicata de 1 metro cuadrado por 1,5 metros de profundidad para ver si ofrecía las condiciones, ¿verdad? Y luego se vino a hacer la obra ya el 4 de junio, como les decía, pues. Entonces esos han sido uno de los pasos, y después asumimos compromiso. En un mes, en menos de un mes, yo tenía que tener esos diques hechos, porque era para tratar de que no entrara agua demasiado sucia al estanque, ni se deteriorara la obra, pues.
Entonces, y también trabajar con el alidero, que era uno de los compromisos. ¿Nos puede decir entonces que usted se siente muy bien con esta obra? ¿Cómo se siente? Claro. Entonces, como dicen, mejor que nunca, porque las condiciones de la finca se han superado. ¿Verdad? Después de ser matorrales, ¿verdad? Esto te insta a trabajar, ¿verdad? A trabajar y te da deseo de trabajar. Entonces, ya vamos plantando, como dicen, más caña, vamos plantando más tipos de pasto, apoyados por el programa, por la organización, por CATIE, pero, y también haciendo el esfuerzo de nosotros, pues. Y ahí vamos. Hasta el momento, como le digo, te motiva a trabajar, y hemos invertido el año pasado 17.000 córdobas, ¿verdad? Solo como aporte como nosotros, en alambre, ¿verdad? En alambre, en mano de obra, y este año llevamos 6.800 córdobas invertidos en reparación de cerca, ¿verdad? Siembra de más pasto, porque como les decía, esto te motiva, la obra te motiva, es el paso que te ayuda, o es el impulso que te ayuda a dar el otro paso, ¿verdad? Si tenés el agua, podés hacer cuantas cosas. Compañero Danilo, ¿usted podría hablarnos de cómo ha sido la historia de su parcela, ¿verdad? O unidad de producción familiar aquí en su finca? ¿Cómo ustedes han venido desarrollando cada actividad agropecuaria a través del tiempo? Sí. Bueno, en principio nosotros somos una familia de 5 personas. Mi mamá, Ángela Cruz, mi papá, Rigoberto Rivera, mi esposa, Rosamelia Bellorín, mi hija, Elaine Beroán Rivera Bellorín, y tu servidor, Danilo Rivera. Entonces, a eso del año 2000, 2001, por allí se adquirió esta propiedad, una propiedad de 3 manzanas. Hicimos una compra, pero prácticamente eran unos matorrales. Entonces empezamos incluso a dar las medias. En determinado momento, pues había gente que decía, te vamos a ayudar a hacerla, la finquita. ¿Sí? Entonces empezamos a darle a media a la gente, y sembrábamos sorgo, maíz, frijoles. Después ya nos quedamos solo nosotros trabajando en esas 3 manzanas, ¿verdad? Entonces, en determinado momento, ya para el 2004, nos vendieron una manzana y media más, que es el otro lote que está por ahí. Entonces, ya nos dedicábamos nosotros a sembrar maíz, y empezamos a comprar una vaquita con la UNAC, que le dio un crédito a mi mamá, creo a DAC, y luego también vino el POSAF, programa del POSAF, y sembramos todos los mandaguales, ¿verdad? Sembramos todos los mandaguales que tenemos, ¿verdad? Alrededor. Entonces, sembrábamos maíz, sembrábamos frijoles, pero en determinado momento, como la población va creciendo, tenemos un proyecto habitacional, diría yo, alrededor. Entonces empiezan los problemas, y había mucho robo, ¿verdad? Entonces, en vez de una vaquita, dijimos que íbamos a comprar otra vaquita, y se fue multiplicando, pues. Se fue multiplicando, y nos tuvimos que deslindar de sembrar granos básicos en la finquita. ¿Por qué? Porque lo que sembrábamos lo teníamos que venir a vigilar todas las noches. Entonces pensábamos que el pasto no se lo llevaba, ¿ya? Entonces, era un monte, zacate, jaragua, y en determinado comenzamos con de este pasto gamba, ¿verdad? Sembramos una manzana, pero eso se fue perdiendo en el tiempo, porque le metíamos 5 animales a una manzana, y allí todo el tiempo.
Entonces, como dicen, se nos iba deteriorando. Entonces, ya para el 2019, 2018, yo empecé a sembrar algunas plantitas de Mombasa y fui trasplantando. ¿Qué es esto que ve aquí? Este es un potrero que lo fui haciendo, guaqueadito, y fui sembrando. Semillitas, y ahí están los matones. Pues esta es la primera experiencia, pero no teníamos agua. Entonces, en determinado momento teníamos pedacitos de pasto, pero no teníamos agua. Después ya, como te decía, viene el CATIE, hizo la visita, nos hicieron un plan de finca. En el plan de finca se identificó que podíamos hacer la obra, dónde iba a quedar la obra y todos los pasos que te decía antes, que hicimos la calicata, a ver si daban con las condiciones de suelo y así hasta que se logró construir el 4 de junio del 2020. Actualmente usted trabaja su unidad de producción entonces con toda su familia. Es toda la familia está involucrada porque mi mamá es la que, como dicen, nos está haciendo la comida. Mi hija tiene que estudiar, pero tiene que aportar porque dentro de los compromisos, cuando se hizo la obra, teníamos que sembrar zacate estrella. Entonces lo sembramos el zacate estrella, pero mi hija, mi papá, incluso amigas de mi hija venían a ayudarnos a regar, ¿verdad? Entonces esto es un trabajo y eso fue un compromiso de un mes el que asumimos, pues, de hacerlo en un mes, hacer todo eso, dique y proteger la obra, hacerla cerca de la obra, ¿ya? Entonces esto ha sido un trabajo juntos, pero lo que se produce, como dicen, es de todo. Si se vende una res, entonces de allí es para comprar la ropa, para comprar la comida, para las cosas de la finca, para invertirle a la finca, de ahí mismo. Pues. No es, o sea, de ahí se obtienen los recursos. Muchas gracias, compañero Danilo, por su tiempo, ¿verdad? En esta entrevista. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Estamos de regreso, amigos televidentes. En este momento se encuentra con nosotros el compañero Luis Morales del Ministerio Agropecuario. Con él abordaremos el tema de las lagunetas como obras de cosecha de agua. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Puede hablarnos usted sobre este tema? Buenas tardes, ¿cómo estamos todos acá? Pues las obras de cosecha de agua son obras que sirven para poder contener agua de lluvia en época de invierno y que estas puedan ser usadas en época seca. La idea de esto es que podamos hacer que el agua que se pueda reservar pueda utilizarse para hacer riego complementario en la época que no hay lluvia y que podamos hacer la parte de ocupar el agua para poder abrevar al ganado. Agradecemos la oportunidad del compañero Aarón y a todos los productores por tener la oportunidad de transferir esta experiencia, dado que estamos celebrando un año más de la revolución y estamos cumpliendo un año más del bicentenario. Ahora, aprovechando la oportunidad pues, y que los espacios que da nuestro gobierno a través de nuestro comandante Daniel y de la compañía Rosario para poder establecer pues, esta comunicación entre la parte técnica y el conocimiento de nuestros productores. Así es, compañero Luis. 4219 años de nuestra revolución, 4219 aniversario de crear un modelo distinto, ¿verdad? Un modelo en el que todos participamos, mujeres, niños, y un modelo de igualdad familiar en el campo. Compañero Luis, ¿usted nos puede hablar sobre de qué tiempo data esta tecnología? ¿Cómo inició esta tecnología? Esta tecnología de las lagunetas tiene que estarse trabajando desde el siglo pasado. Aprovechando el desarrollo de la tecnología es que se ha podido venir transfiriendo el conocimiento para poder hacerlo aquí en Nicaragua. Ahora se están construyendo estas obras de cosecha de agua
y los reservorios en las zonas de nuestro corredor seco para que nuestros productores puedan incrementar la producción. ¿Podrías hablarnos de qué características tiene que tener el lugar donde vamos a establecer la obra, en este caso el reservorio de agua? Entonces, compañeros, para todos nuestros televidentes, una obra de cosecha de agua debe de tener presente lo siguiente. Primero, una inclinación que sea necesaria para que pueda captar agua en el reservorio. Y en este caso, que el área donde vamos a tener nosotros, la zona de captación, que no sea una zona que no esté limpia, que haya por lo menos zona de vegetación y que haya árboles, porque la idea es que capte el agua y pueda llegar hasta el reservorio, sin llevar asolves o arenisca que pueda tapar la obra de captación. Segundo, debe de tener en cuenta la precipitación. Si la precipitación no es lo suficiente para poderse llenar la obra de captación, no va a cumplir su objetivo, que es el de poder ocuparlo para riego complementario en época seca y para el ganado. Lo otro que tenemos que ver es el tipo de suelo. Si el tipo de suelo no es adecuado para poder hacer la obra de captación, que es un suelo que tenga bastante arena, es difícil que lo podamos construir. Aquí se debe tener cuidado en esa parte porque se puede construir en una capa donde no pueda haber mucha permeabilidad y todo el agua que se pueda reservar en época de invierno se nos va a ir por infiltración. Y que el área donde se encuentre la obra de captación, así como estamos acá, pues debe de tener bastante arboleda para evitar que el agua que tengamos en la obra de captación se evaporice. Otro también es que hay que ver que a la hora del área de captación que tengamos obras de barreras muertas para poder retener todos los sedimentos que vayan a bajar hasta la obra de captación y así podamos hacer la retención de todos esos asolves y que solamente pase el agua a la fuente de captación de agua, a nuestra laguneta. Sí, nos hablaste del tema de suelo, ¿verdad? La importancia que tiene en este tema, el tema, valga la redundancia, de los suelos. ¿Podés explicarnos para nuestros amigos televidentes de una manera más sencilla? En este caso, la obra de retención debe de tener una capa impermeable de arcilla. La arcilla nos permite a nosotros que el agua que se vaya a reservar no se pierda por infiltración y que nosotros podamos hacer la captación de todo el agua para poderlo utilizar para su fin. La parte del fondo de la laguneta debe dejarse por lo menos una capa de agua para que la arcilla que se tiene en el fondo no se seque y eso vaya a permitir que se fracture y el agua que quiera reservarse en el próximo ciclo se nos vaya a ir por infiltración. Al menos la obra de retención debe de tener 1 metro o 75 centímetros de espesor de arcilla para que pueda retener ahí la cantidad de agua suficiente para la obra de captación. Ya que nos dijiste todo esto, Luis, ¿cuáles serían las recomendaciones técnicas para la obra de construcción o al momento que querramos construir esta obra de captación de agua? Bueno, para tomar en cuenta el lugar donde nosotros vamos a construir la obra de captación, debemos de tener en cuenta lo siguiente: un área que tenga muy buena vegetación, que no esté erosionada, que tengamos una pendiente entre 0.5 a 5% para poder utilizarla en nuestro reservorio, que el lugar donde nosotros vayamos a trabajar sea un área donde esté apartada de caminos, esté lejos de las otras personas, de los animales, porque la idea es que el reservorio contenga todo el agua que vamos a utilizar para el riego complementario y para los animales. La idea es cerrar bien toda la zona donde vamos a trabajar para evitar que los animales o algún niño pequeño se metan, para evitar algún problema en la obra de captación. Lo otro es que cuando se vaya a hacer la obra de construcción debe de hacerse, si se tiene la posibilidad de hacerlo con máquina, buscar un lugar donde, como lo dije anteriormente, haya una zona muy rica en arcilla para evitar que el agua se nos infiltre. La idea es que, en dependencia de cómo esté el terreno, nosotros podamos hacer la construcción con máquina y podamos hacer una forma de una cuña para que todo el agua se pueda empozar en la parte de inferior y podamos tomar el agua por medio de sifones, como lo vamos a ver más adelante. Lo otro que tenemos que ver aquí es que la zona donde vayamos a ocupar el agua tiene que estar por debajo del nivel donde está nuestra laguneta, porque así aprovechamos la caída del agua y así se puede ocupar para riego complementario y con los animales. Lo otro también que tenemos que ver es que nuestra laguneta debemos de tener mucho cuidado con las paredes, porque si nosotros dejamos desprotegidos sin vegetación la parte de la laguneta, puede hacer que cuando venga una gran avenida de agua, las paredes de la laguneta se abran y toda el agua que está contenida vaya a parar en la parte más baja y ahí vamos a tener un gran problema. Por eso es la idea de que debe de tener bastante contenido de arcilla.
Las obras de retención de asolves en la parte superior debemos de hacerlas con barreras muertas, procurando de que pase únicamente el agua y que el agua que venga, en caso que hayan grandes avenidas, grandes lluvias, pueda salir por las partes donde están los vertederos de las obras de captación. Los vertederos son importantes porque esto me permite a mí, después de que ya se llenó la obra de captación, el agua excedente pueda salir y pueda continuar su cauce más abajo. La idea es contener la mayor cantidad de agua, pero sin que yo afecte en la parte inferior a otros productores o incluso a mi misma cosecha que tengo más abajo. Es importante y manejar y recalcarle que las obras de captación son para riego complementario. No es que voy a ocupar la obra de retención para hacer un riego para mi cultivo, porque las obras de captación, las lagunetas no tienen un gran volumen. Entonces nosotros estamos pensando que la laguneta, cuando se construya, sea para poder usarla para los animales y se pueda usar para riego complementario. Es muy importante hacer ese hincapié. También al momento de hacer la obra de retención, tener mucho cuidado donde nosotros vamos a ubicarla, porque si la pendiente es muy alta a la hora que vengan las avenidas de agua, podemos hacer un desastre en la parte más baja con los otros vecinos y con los productores. Mantener siempre bien revestidas las paredes, tener cercos de alambres de púa para que no pasen los animales y los niños y tratar de que haya bastante arboleda para que la evaporación no afecte tanto a la obra de retención. Nosotros pensamos que las obras de retención son una solución, una gran ayuda para nuestros productores, porque si se usan de la mejor manera posible y si se usan de manera correcta, nuestros productores van a obtener un gran apoyo, un gran producción en su finca, porque agua para el ganado, si se dedica al ganado, puede ocupar el agua para riego complementario, en dependencia del tipo de cultivo que vaya a poner, porque generalmente los cultivos de maíz requieren mayor cantidad de agua y nuestras lagunetas no tienen la cantidad para poderlo tener, porque las lagunetas están de 1000 a 1500 metros cúbicos y los cultivos de maíz en corto plazo necesitan 295 milímetros de agua. Estamos hablando de 2000, 3000 metros cúbicos y esa no es la capacidad que tiene. Por eso el cuidado y siempre la observación que le hacemos a nuestros productores de que si logran hacer una obra de captación, que ella solamente se ocupe para poder hacer un riego complementario. Por eso el hincapié. Y que si la vamos a ocupar para los animales, saber la dotación necesaria que vamos a ocupar. Porque si nosotros ocupamos demasiada agua, podemos fracturar, como decía anteriormente, dejar sin agua la parte inferior de la laguneta y fracturarse, y eso va a permitir de que el agua se fluya por la parte inferior. Entonces son muy importantes, pero ese cuidado que hay que tener con el productor y el hincapié para hacerlo, para que manejen bien la obra de captación y toda la obra de cosecha de agua, porque la obra de cosecha de agua es la obra de captación, el reservorio y el lugar donde nosotros vamos a poder utilizar el agua, compañero. Hablaste del tema del agua, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. ¿Hay alguna unidad de medida o cuál es la medida que se debe manejar o que el productor debe manejar en litros de agua o en metros cúbicos de agua en este caso? ¿Cuál sería la recomendación? Generalmente se maneja por dato técnico de que un bovino, un animal moviente, maneja 30 litros de agua diario y tenemos que jugar con eso en nuestra unidad de producción. En dependencia de la cantidad de animales que tengamos, tenemos que hacer la proyección y nuestro cálculo para ver cuánta agua podemos usar en época seca, porque, por ejemplo, termina nuestro invierno en octubre, noviembre, a excepción del año pasado en noviembre por ETA y IOTA, pero digamos, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, son 6 meses que nos pasamos sin lluvia, entonces tenemos que hacer el cálculo necesario para poder saber cuánta agua voy a ocupar. Si tengo 10 vaquillas en mi unidad de producción, 10 por 30 litros son 300 litros diarios, 300 litros por 6 meses. Si vamos a utilizar agua para complementar riego, tenemos que manejar muy bien esa agua, porque no le voy a dar al cultivo y le voy a dejar de dar a nuestros animales. O le doy los animales o trato de tener el cultivo presente. Entonces hay que hacer un juego, un balance para poder dar la cantidad de agua suficiente al ganado como al cultivo que vaya a tener. Eso es otra cosa que el productor debe tener en cuenta, de que seleccionar bien para qué va a utilizar su obra de captación de agua. Si la va a ocupar para brevar ganado o si la va a ocupar para riego complementario en su producción. Muchas gracias, compañero Luis, por esta explicación. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos.
Estamos de regreso. En esta ocasión estaremos hablando con el compañero Luis Morales, el cual nos hará un cálculo de la cantidad de agua que demanda el ganado en época seca. Adelante, compañero. Muchas gracias, Aarón, por la oportunidad. Pues ahora continuamos en la teleclase. Ahora vamos a hacer un ejercicio completo entre los cálculos que vamos a hacer para una obra de captación. Es importante saber, amigo televidente, cómo podemos nosotros utilizar la cantidad de agua que vamos a valorar. En el caso que la vamos a ocupar para ganado o la vamos a ocupar para un riego complementario en la finca. Entonces, veamos lo siguiente. En el caso de la pendiente, que es una característica, nosotros debemos de tener en cuenta que la pendiente va de entre 0.5% al 5%. ¿Qué quiere decir esto? 5% quiere decir 5 metros de altura por cada 100 metros de longitud. Eso quiere decir 5%. Entonces, nuestra pendiente que vamos a tener en nuestra área de recarga para poder llenar la obra de captación tiene que andar entre 0.5% a 5%, es decir, desde 50 centímetros a 5 metros de altura por cada 100 metros de longitud. Entre mayor sea la pendiente del 5% o más de 5 metros de altura de pendiente, nosotros vamos a generar más erosión en la parte de arriba. Si nuestra área de recarga no está recubierta de material vegetal o tiene árboles y tiene pasto para poder evitar la erosión de los suelos, entonces eso no nos va a permitir a nosotros que se nos absorba en nuestra obra de captación. Más bien va a permitir que parte del agua que cae por lluvia se infiltre y otra baje hasta nuestra obra de captación. Entonces tengamos pendiente esto, 50 centímetros a 5 metros por cada 100 metros de longitud. Más de 6 metros de pendiente no es conveniente para nuestra obra de captación. Eso en cuanto a la pendiente en la obra de captación. Ahora veamos la precipitación. En cuanto a la precipitación, la clasificación de las lluvias según los datos meteorológicos van desde lluvia ligera menores a 2 milímetros por hora, lluvia moderada entre 2 a 15 milímetros por hora, lluvia fuerte entre 15 a 30 milímetros por hora, una lluvia muy fuerte de 30 y 60 milímetros por hora y lluvias torrenciales mayores de 60 milímetros por hora. Podríamos nosotros calcular o estimar la cantidad de agua que puedo recoger en función del tiempo de lluvia que voy a obtener. Solo un cálculo de referencia. Por cada milímetro que tengamos en un milímetro de altura para una manzana, representan 7.000 litros de agua. Por cada milímetro de lluvia que cae en una manzana, nosotros podemos recoger aproximadamente 7.000 litros de agua. Por cada milímetro. Si nosotros tuviéramos una lluvia moderada y tenemos un área de recarga de una manzana, entonces la lluvia moderada entre 2 a 15, digamos que la lluvia moderada fue 10 milímetros de agua. Si caen 10 milímetros de agua en una manzana, tendríamos aproximadamente 7.000 por 10, 70.000 litros de agua en nuestra área de recarga. Claro que toda esta cantidad de agua no va a caer a nuestra obra de captación. Hay parte que se va a infiltrar y otra que se va a perder por escorrentía. Entonces, pero solo imagínense pues la cantidad de agua. En una lluvia moderada, 10 milímetros en una hora, en un área podemos recoger 70.000 litros en una manzana. Si nuestra área de recarga es mayor, esta cantidad de agua va a incrementarse a la hora de hacer la recolección. Entonces ya tenemos la pendiente, ya tenemos la cantidad de agua que podemos recoger por lluvia. Ahora veamos nuestra estructura.
Digamos que esta es nuestra área de recarga. Por acá vamos a tener nuestro reservorio. Entonces, lo que se solicita que en el reservorio tengamos al menos, este es el agua, ¿verdad? 1 metro de espesor de arcilla para evitar que el agua se nos infiltre y perdamos toda esa agua que recojamos al momento de la lluvia. Entonces, 1 metro, y que en algunos casos, como vimos anteriormente, si es posible colocar un sifón para poder extraer el agua, así no dañaríamos toda la estructura de la obra de captación y podríamos tener más fácilmente pues uso del agua que tengamos por acá. Recuerden, en el fondo hay que dejar un poco de agua para que también no se nos dañe la estructura, porque recuerden, si la arcilla se seca, se fractura y fracturaríamos toda la estructura de la obra de captación. Esta parte de acá es nuestra área de recarga. Siempre hay que procurar que esté con árboles, tenga pasto. Siempre hacemos la obra de retención para que no todo el agua con todos los sedimentos vayan y caigan en nuestra obra de captación. Hay que hacer toda esta obra de retención por acá y tener siempre bien revestido la parte alrededor de la obra de captación que nosotros tenemos. Ya tenemos la pendiente, tenemos la cantidad de agua, nuestra estructura. ¿Cómo hacemos uso nosotros ahora del agua? Bueno, en este caso vamos a colocarnos unos datos técnicos de cuánto es la cantidad de agua que consumen nuestros posibles animalitos en la unidad de producción. Supongamos que un productor tiene una vaca, tiene vaquitas, tiene caballos y cerdos. Cada uno de ellos diario consume, por ejemplo, la vaca, 30 litros de agua. El caballo, alrededor de los 25 litros. Y una cerdita, 15 litros de agua. Hagamos un cálculo. ¿Cuánta sería la cantidad de agua que voy a requerir por cada uno de ellos en el periodo de época seca? Entonces, aquí tenemos 30 litros, 25 y 15 por cada uno de ellos. Digamos, un mes son 30 días. Y el periodo de época seca vamos a dejarlo en 5 meses para cada uno. Si nosotros multiplicamos esos valores, voy a obtener para la vaca en 5 meses 4.500 litros de agua que va a requerir. Para el caballo 3.750 litros y para el cerdo 2.250 litros de agua. Aquí tendríamos las necesidades para época seca, procurando que lo siguiente, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros de agua. Entonces quiere decir que la vaca en cantidad de volumen de la obra de captación va a requerir 4.5 metros cúbicos. Un caballo va a requerir 3.75 metros cúbicos de agua y un cerdo 2.25 metros cúbicos de agua. Todo esto debo de tomarlo en cuenta a la hora que yo vaya a sacar el agua, a extraer el agua para usarlo para los animales que tengo en el campo. Un ejemplo, un maíz de rápido crecimiento. El maíz puede requerir 295 milímetros en todo su ciclo. Quiere decir que estos serían aproximadamente 2.950 metros cúbicos de agua. Esta tendría que ser la cantidad de agua que nuestro reservorio debe de acumular para poder cumplir toda la necesidad hídrica del ciclo fenológico del maíz. Pero las obras generalmente que se construyen aquí en Nicaragua para nuestros productores andan entre 1.000 a 1.500 metros cúbicos. Por tanto, nosotros hemos dicho de que las obras de captación son para riego complementario. Y no vamos a usar la obra de captación para poder, por ejemplo, en el caso del maíz, hacer su riego en todo su ciclo. ¿Por qué? Porque quedaríamos sin agua para poderlo regar. Imagínense pues, 1.500 metros cúbicos, que nosotros tengamos una obra de captación
requeriríamos el doble del volumen para poder completar un ciclo del maíz. Esto es para una manzana. Entonces no podríamos completar el ciclo con la cantidad de agua que tenemos en el reservorio. Por eso nosotros vamos a usar parte del agua para hacer un riego complementario. Si tenemos siembra y tenemos animales, no podríamos con la carga de los dos. Tendríamos que jugarnos con la cantidad de agua que van a requerir nuestros animalitos en nuestra unidad de producción y el riego que podemos hacer complementario para una manzana de maíz. Si es una manzana, se requiere esto. Si requiero un cuarto, sería dividir esto entre 4 para poder obtener la cantidad de agua que voy a requerir en un ciclo corto del maíz. Si hablamos ya de frijol, ya hablamos más de pasto, entonces habría que hacer los cálculos para poder obtener la cantidad suficiente de agua para que podamos utilizarlo a la hora que vayamos a usar el riego. Y estos son los valores que debemos de tener importantes nosotros productores. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el cuidado de ver cuánto es la pendiente de nuestra obra de captación, cuánto es la cantidad de agua que podemos recoger en agua de lluvia, que en este caso se requiere un pluviómetro para que podamos medir la cantidad de agua que cae por lluvia para poder hacer su registro y así poder decir qué tipo de lluvia tengo yo en esa zona y cuánto podría ser la cantidad de agua que recojo en una lluvia y tener nuestra obra de captación de la mejor manera contenida. Entonces podríamos que nuestra obra de captación no funcione, no trabaje en la necesidad que nosotros estamos buscando. Nosotros debemos de tener en cuenta todas estas recomendaciones para que podamos nosotros trabajar de manera óptima, que nuestra unidad de producción pueda desarrollarse y que nuestra misión de evitar que perdamos nuestros animales y que perdamos nuestros cultivos a la hora de hacer riego, teniendo una hora de captación, los vayamos a hacer una pérdida pues, en nuestra unidad de producción. Entonces, procuren hacer sus cálculos, hagan sus evaluaciones y estén pendientes siempre del comportamiento de las aguas de lluvia, estén siempre pendientes de su comportamiento de sus animales en la finca, estén pendientes de todo el comportamiento de plagas en su ciclo, en su unidad de producción, para que ustedes puedan tener en cuenta cómo pueden hacer sus cálculos y pueden estar pendientes de lo que ustedes van a hacer en la unidad de producción. Sin más que decir, les agradecemos mucho y los esperamos en la próxima teleclase de Saber Agropecuaria. Gracias. Nicaragua es rica en recursos naturales, pero debemos aprender a cuidar estos recursos para garantizar la seguridad alimentaria de las familias nicaragüenses. Nos vemos en la próxima edición de Saber Agropecuario.